¡Ay, bendita! Hola, ¿cómo está? Desde Galilea, capital de Valle Jerusalén. Hola amigos y amigas, y como dicen hoy en día, amigues, ¿no? La inclusión. Hay que saludar así hoy en día, ¿no, John Jairo? Sí. ¿Cómo cambió la historia? ¿Cómo cambió el lenguaje? ¿Cómo cambió todo? ¿Ah? Pero va a volver a los principios básicos de la Real Academia de la Lengua. ¿Será? Amigos incluye hombres y mujeres. ¿A usted cómo lo criaron, mijo? No, con amigos. Amigos. Uno incluía hombres y mujeres, Hey. mismo especie humana. Hey, es que todo esto se lo tiró una reina de belleza. ¿Pues te acordás el día allá en Cartagena que le preguntaban a la reina y dijo, y es que el hombre y la mujer con el hombre y de lo contrario y viceversa? Y todo esto cayó, mijo. Y también las nuevas izquierdas que Ah, ahora sí. pelean por logros individuales, Ajá. a veces exageran esas peticiones Sí. y quieren incluir a todo el mundo. Entonces en esas peticiones de inclusiones logran que los jueces de las repúblicas, Sí. Colombia y otras, Sí. pues incluyan términos como ese. Pero Sí. en el fondo sabemos que cuando se habla de una especie, se habla de la especie humana. Ajá. Amigos. Sí. Y ahí incluyo mujeres, hombres, comunidad LGTBI, todo. Tenemos que volver al todos. Sí, todos, exacto. todos. Todos somos humanos. Sí, todo, incluya a su mascota. Todos, No, todos, todos. eso ya son seres sintientes no humanos. Bueno, John Jairo Gómez Aguirre, vea, yo usted lo veía mucho en los medios, en las calles de Tuluá Valle. Fue concejal en el año 2004, ¿cierto, mijo? Sí, señor. Ha pasado bastante agua por debajo del puente, ¿no ves? Sí. 2004. Solamente hice un periodo en el consejo. Sí. Ve, ¿y usted por qué dedicó a la política? Me ¿La gente por qué nació dedica a eso? porque a uno tiene que llamarlo la vocación. Sí. Es como el que se dedica a la música. Hay una vocación, una Sí. vocación. Sí. Y a mí me la metió en el corazón, muy niño, en el barrio Farfán de Tuluá, mi Sí. papá. Ah, Se metió a la papá, Junta de Acción papá. Comunal Sí. y llevaba a los políticos allá, Sí. liberales. El viejo era muy liberal, ¿no? Cachiporro, Ey. del trapo rojo. Y llevaba a los políticos liberales al barrio que estaban haciendo cuando eso. ¿Tu papá era del barrio Farfán o Sí. de algún corregimiento? Él algún era del barrio? corregimiento La Moralia, La de Moralia, Tuluá. sí. Y se desplazó para la Tebaida Quindío Ah, y luego se fue para Tuluá otra vez, ya Sí. el barrio Farfán, Sí. que era naciente cuando Sí. eso. Y era un barrio muy humilde. Sí. Entonces mi papá se dedicó a a armar la junta comunal sí. y ahí empecé a ver con cariño cómo habían concejales de esa época. Sí. Recuerdo a don Ramón Elías Giraldo Gómez, a don Omar Franco, que iban allá. Un saludo a Román Elías Ramón y Omar Elías. Franco. Eran muy buenos concejales. para ¿Todavía esa están época. por ahí? Ramón Elías murió después del secuestro bueno. y asesinato del hijo, fue uno de los Ah, diputados sí. muertos por la FARC, Ah, un hijo de él, un saludo. en esa su guerra familia. que a todos nos toca. Sí. Él murió muy triste después del asesinato del hijo por parte de las FARC, el diputado Giraldo, Sí, claro. tulueño obviamente, sí, sí. y el papá había sido concejal en mi época de niño. Sí. Entonces vi gente que se preocupaba por Pero usted llevarnos- quedó niño, ¿no? Del tamaño por y todo tamaño eso. sí. Quedó niño. Sí, pero hasta el pelo ya me cayó. Pero en esa época uno los veía preocupados por llevar alcantarillado, acueducto, tendido eléctrico. Sí. Entonces uno dijo, pensé y vi gente buena en eso. Luego conocí a un Freddy Manzano que aún vive. Y es un señor que todo el día pasaba haciendo mandados a la Sí. gente, sacando silben, cupos en colegios. Mm. Y yo dije, ¿verdad que hay vocación? Y ahí me metí en la política. Ahí te metiste, vea. Lo metieron prácticamente, ¿cierto? No, Sí. sí, yo vivía bien con mi confección. Yo fui confeccionista más de 15 años. ¿Confeccionista de qué, mijo? De ropa de hombre, de Yo mujer. sí dije esta cara de modisto. Yo sí dije, hermano. Yo No, sí no, no. dije. ¿Dónde dejó la Confeccionista. máquina de coser? Las tienen mis hermanos todavía. ¿Ah, sí? ¿Todavía las tiene? Toda Sí. maquinaria que yo tenía para los que trabajan conmigo en el taller. Puro Singer, ¿no, Era Singer, claro, la 15K, sí. la automática, la de pedalcito, todo eso. Y entonces te volviste concejal de Tuluá, también fuiste secretario de despacho de Sí, varias dependencias, estuve- ¿cierto? Estuve ¿En cuál en- estuviste, en mijo? tránsito, Sí. en gobierno, en planeación, Sí. bueno, Y estudiando. sí, y Por- estudiando por las noches, claro. De día trabajaba Y y, de por la noche. noche estudiaba. Además tuve hijos muy jóvenes, entonces Eh. me dediqué a criar mis hijos con mi esposa. Y Era un no, tipo bien, juicioso, ¿no? bien, sí, Sí. me enorgullece eso. No le gustó Tengo- Menudo, no le gustó ni Ricky Martin, no le gustó merengue, nada, ya te No, la pasó Menudo fue sí me- estudiando y Menudo sí trabajando. me gustaba. ¿Ah? Menudo sí me gustaba. ¿Sí le gustó?
Tú tienes pura cara de súbete a mi moto. No, ya. Ve, y después te volviste alcalde de Tuluá. Y después me hicieron alcalde de Tuluá los electores. Te tocó recibir, y precisamente estuve leyendo tu libro, A Todos Nos Toca, A Todos Nos Toca. Como vallecaucano, vos y yo como vallecaucano, nos ha tocado lamentablemente la violencia de los 80, de los 90. Yo me acuerdo, ¿te acordás? Desde hace muchos años eso es que la chusma, claro, todas esas cosas, ¿no? Después pasó otra vez el M19. Me tocó de niño pues, en una montaña a ver el M19. El M19 no era un bingo, yo, youtuber. El M19 era un grupo al margen de la ley. Después nos tocó la guerrilla. Los paramilitares se armaron en el 80 y pico. Sí. Y después montaron dizque a los machos, que los rastrojos. A las bandas criminales. Bandas criminales, ¿cierto? Y que aún operan hoy. Sí. Cuando llegaste a la alcaldía de Tuluá, te encontraste con todo eso. Ese panorama, y se agravó con el COVID. Te tocó el COVID, claro, mijo. Yo llego a la alcaldía, Sí. 2 meses después llega el COVID al continente, Sí. nos aísla a todos. Uy, sí, no. Luego, después del COVID, yo digo que el estallido social que sufrió el Valle del Cauca, Ajá. todo Colombia, pero más nuestro departamento, es consecuencia del COVID. Porque cuando el ministro Carrasquilla le da por hablar de reforma tributaria, Claro. viene la gente a un encierro de más de un año y medio. Ah, sí, mijo. Y los hogares, que el Claro. 56% de los hogares del Valle vive del rebusque, Sí. del día a día, Sí. de su propio jefe, de su negocito, y viene a hablar de reforma tributaria, pues alborotó no, el se país. tiró todo allá la Eso fue lo que pasó. charrasquilla. Te tocó lidiar con eso, ¿no? Con eso, claro. Me quemaron el Palacio de Justicia. En En el Tuluá, libro sí. narro ese episodio Sí. tan triste, pero a la vez tan lleno de resiliencia. En 2 años lo reconstruí y lo restauré. Porque una cosa es restaurar y otra es Sí. reconstruir. Sí. Y el Palacio de Justicia de Tuluá lo reconstruí en la parte que tocaba. Ajá. Y lo restauré tal cual venía de 1920, patrimonio arquitectónico. Lo restauré tal cual, mejorándolo en menos de 2 años. Ve, pero contame algo, porque de lo que estaba leyendo de tu libro, acá, A Todos Nos Toca. Ve, un prólogo de Gustavo Álvarez Gardiazabal, ¿no? Sí, Ve, el un gran maestro, el tulueño. escritor, tulueño, él Gran también, ve, tulueño, sí. escribió ahí esto que el prólogo, ¿cierto? Es la apreciación que hace el Ajá. libro, la contracarátula. Sí, Él lo mira. lee y yo le pido que me dé un concepto. Sí. Y lo lee y mira que hace un concepto donde él básicamente dice que es la historia real de lo que pasó en Tuluá Epa. y no la que quisieron ver mis contendores políticos Sí. que pretendían sacarme del camino a punta de lo que yo llamo la violencia nueva en política, que es exterminio digital. Ay, no, sí, ve. Eso es Hola, hoy en ese, día. ese concepto, exterminio digital. Eso es lo que buscan hoy en se ve, política. claro. Usted sí. coge a su contrincante ideológico y en vez de controvertirlo con ideas o con hojas de vida o con realizaciones, querés acabarlo en redes y pones 1000 perfiles falsos a que digan que cualquier mentira de ese enemigo político Sí. y eso se va calando y créanme, una mentira repetida 1000 veces Se vuelve una verdad. Eso se va volviendo verdad. Lastimosamente, ¿no? Y luego toca salir uno Eh. a vivir experiencias como la mía Sí. y luego salir a tratar de que amigos como usted me permitan hablar Sí. y contar la verdad de lo que sucedió. Contame una verdad de la violencia en Tuluá, lo que te tocó. Sí. Contame algo. Después de que pasa la pandemia, llegan las vacunas, Sí. viene el estallido social. Ajá. Y ustedes notaron, los colombianos, todos notamos que inmediatamente recrudeció la extorsión carcelaria. Inmediatamente. Barranquilla, Santanderes, el Valle, todo el país, las bandas criminales operaron la misma manera. Ajá. Un bandido célebre en una cárcel, Ajá. desde allá operando redes criminales afuera, Sí. utilizando ese terror que causa el bandido, el delincuente célebre. Ajá. Ese fue el mismo modus operandi y Tuluá no fue la excepción. Entonces, ante tu pregunta, ¿cómo recrudeció la violencia? Pues después del estallido social, un delincuente que lideraba una banda que se llama La Inmaculada, Sí. que nace en Tuluá en 2002. Me acuerdo. En 2002 Uy. arrecia la extorsión en la ciudad. Eso me tocó, fue la cosa más difícil. Me hiciste acordar de una vez de el Tino Asprilla, ¿no? Sí, se tuvo que... Gran filósofo tulueño. El Faustino Asprilla
muchos años antes de que se conociera esto Sí, de estas bandas de Tuluá. Antes de yo ser alcalde. Antes de vos llegar a la alcaldía, recuerdo que José Esprilla denunció que lo estaban extorsionando. Esa banda, la misma banda. Esa. La misma banda. Y al cantante, el de música popular. Al hombre. Charrito Negro, Juan Gabriel También, González. Juan Gabriel Bueno, González, y el muchos Charrito tulueños, Negro. Pero dos casos muy buenos que Sí, traje a colación. sí. Eso fue antes que yo fuera alcalde. Sí, la lo banda recuerdo, sí, tenía sí. atemorizado Me Tuluá. acuerdo, sí. Y esos dos personajes que todo Tuluá quiere son un ejemplo de ello. Ellos vivían en Tuluá o aún vive el Tino. El Charrito sí se fue. Fue por producto de esas amenazas. Y eso fue antes que yo fuera alcalde. Lo que pasó fue que cuando yo llegué a la alcaldía seguimos combatiéndola, pero con el problema de que a nivel nacional el post-COVID causó esa especie como de aceleración y arremetía a las bandas en el tema de extorsión. Ve, John Jairo. ¿Hace cuánto no te decían John Jairo? Es que cuando uno le dicen así, pues el nombre. Y, bueno, John Jairo Gómez, contame. Pero eso de la Inmaculada, como dicen la Fiscalía y todas estas entidades, es la conformación de unas bandas que habían antes, ¿no? Que presuntamente se desmovilizan, pero armaron otra. Sí, esa banda nace en el 2002 vendiendo droga, microtráfico en un barrio que se llama La Inmaculada. Ajá. Por ahí nace esa banda. Y empieza a fortalecerse mucho cuando se desmovilizan los paramilitares en Galicia. Allá en el arriba. 2007, Sí, sí. en Siena, en un corregimiento de la media montaña Ajá. de la cordillera central, ahí en el centro del valle. Entonces empieza y se fortalece esa Inmaculada, otros que llamaban los machos, otros los... Todos esos grupos se fortalecen y empieza a succionar, ¿cómo se llama? A cooptar bandas similares, como la de la Santa Cruz, como la banda de San Francisco, que había en Tuluá, y eso coge y lo sume y queda en una sola, que es lo que opera desde eso. La Inmaculada esa. La Inmaculada. Uy, no, con el poder que coge. todo eso. Es la historia. Bueno, y en ese tiempo que te tocó lidiar con eso, ¿cómo hiciste? Mucho trabajo, tuve Sí. que sacar mi familia, primero las amenazas, Sí. sacar mi familia, yo cambiar de casa varias veces, el esquema de seguridad me fue aumentado, un día llegué de Bogotá precisamente de pedir en el IMPEC el bloquear los teléfonos de los grupos delincuenciales, de sus líderes desde las cárceles, y ese día me estaban esperando un capitán de la División de Protección en el aeropuerto, Sí. para aumentarme el esquema de seguridad por información que tenía que me iban a atentar contra Opa. mi vida. Luego al condominio donde yo vivía en Tuluá llegó una amenaza escrita que hay en el libro, Sí. la relato y relato el caso y la denuncia que coloqué. Bueno, y amenazas todo el tiempo. ¿Pero qué logramos? Logramos más de 2.200 capturas de personas que de una u otra forma eran vinculados con ellos, incluyendo empleados públicos. Opa. Incluyendo empleados públicos que yo no había nombrado, que venían nombrados de mis gobiernos anteriores. De otras administraciones. Claro, entonces yo lo del recibo pasado. y en mis denuncias, en mi desespero, Ay, no en la jodas. investigación, pues capturan a dos de ellos. Y estaban ahí trabajando en la alcaldía. Claro, de Tuluá, claro. Y eran vinculados con las bandas. Tenían esas. vínculos No y hoy se jodas. encuentran privados de su libertad. Ay, no jodas. sí, eso Entonces me están entero. demostrando o que son inocentes o no, pero tienen que demostrarlo, igual que me tocó a mí. Por causa de eso que vos estás contando, que te tocó lidiar con esas bandas criminales, ¿fue de pronto lo que tú dijiste ahora, que se vino ese exterminio digital en contra tuya? Sí, tiene mucho que ver, pero lo que pasa es que en Tuluá hay un grupo político que se han dedicado a la parcelación y urbanización. Y ellos han tenido el poder en la ciudad de Tuluá. Sí. Cuando yo llego con mi discurso de equiparar Tuluá, que esa es otra historia que en el libro narro someramente, pero que sería bueno hablar de ese tema de equiparar una ciudad, porque Tuluá necesitaba equipararse. Tuluá básicamente le resumo... ¿En qué lo Manuel, equiparaste? En dotación social en ya. los barrios de estrato 1 y 3, porque Tuluá creció paradójicamente que los barrios populares eran de la Carrilera hacia el occidente. O sea, Tuluá dice de la Carrilera para abajo, dicen unos, y la Carrilera para acá, discriminatoriamente. Entonces los barrios de la Carrilera para allá yo los llamo el noroccidente. Y ese noroccidente son más de 70 barrios que no tenían colegios, escenarios deportivos, los niños estaban limitados. Y Tuluá ya es una ciudad grande. Entonces, digamos que vos le bajaste un poco al tema ese de la parcelación del estrato 7, el estrato 6, y se dedicó ya al tema social. Eso. Y entonces a la infraestructura social y oportunidades, y en medio de eso mi lucha era cómo evitar que los niños de ese sector fueran instrumentalizados por ese grupo multicrimen.
Y yo dije, la única manera, y no me lo inventé, eso está demostrado y es mi forma de ver las cosas, es dándole oportunidades y proyectos de vida. Y eso está en la educación, en la cultura y en el deporte. Ajá. Un niño que haga una de esas tres cosas jamás será un delincuente, Claro, jamás mijo. hará daño a otro ser humano. Esa era mi misión. Entonces los más grandes colegios públicos y más modernos hoy de Tuluá, los invito a que vayan, los exhorto, vayan a Tuluá y miren dónde están, cómo los hicimos, cómo gestionamos con el Ministerio de... Construiste muchos escenarios deportivos, Sí. ¿no ve? Sí. ¿En esa ¿Por qué? época? Porque necesitaba las oportunidades. Sí. Y fuimos a los juegos departamentales, hicimos un muy buen papel. Sí. Los niños motivados, se les dio incentivo de vivienda a 5 campeones. ¿De los juegos departamentales? Sí, de los Ah. juegos, no, 5 campeones mundiales. Ah, y a los epa. departamentales, a todo el que sacó medalla de plata, bronce u oro, se le dio incentivo económico. Y a cuando te ellos y encontrás familias. toda esa gente, ¿qué te dice? No, muy lindo. Ay, ¿verdad? Ayer me encontré en una universidad. Ya no le dicen alcalde y no profesor. No, me encontré en una universidad un muchacho y yo no lo conocí. Es que No jodas. en 2 años me Claro. cambió mucho. Dejó de ser un niño de 14, 15 a ser un hombre ya de 17. Sí. Y me abrazó y como él bien alto y yo bien... No, claro, bien imagínate usted qué dijo. como Ve, el ¿ese Chavo techo qué? Chaparro. Vino y me abrazó y me dijo, ¿se acuerda de mí? Y yo dije, mano, no. Yo soy el medallista olímpico que me dice la solución de qué vivienda. Y yo, ay, tan bonito, no, de la gente claro, muy linda. qué espectacular Y eso. cada rato me encuentro gente así que Lady Solís, una niña Franco lo que fue selección recuerdo. Colombia de Sí. fútbol, un medallista olímpico que se llama Diego Salazar, que estuvo Claro, el conmigo, pesista. el pesista, medalla olímpica. Lo recuerdo, Diego. Todos ellos iban conmigo Ver. y hoy reconocen la labor que por el deporte hicimos. Claro, Salazar. Lady fue medallista Sí. de bronce y de plata en 2 olímpicos. Ve, me diferentes. emocionaste, ve. Sí. A mí me Ahí, gusta- sí, ahí están las Me evidencias. emocionaste con eso de Salazar. Sí, Buen tipo, gran buen amigo, tipo, para que buen lo busquen tipo. en redes. Estuvo conmigo en la alcaldía y hicimos mucha labor por la gente del deporte. Y entonces te dedicaste a contar todo esto. Todo eso está contado en mi libro con las evidencias. Sí. Es un libro con enlaces y con códigos QR, muy interactivo para que el ciudadano que lo lee la historia de la Con las violencia evidencias. y con las evidencias de lo que a mí me sucedió Sí. y que esa historia puede pasarle a cualquiera si de pronto cuando le dé por liderar temas políticos, que ojalá sí sea mucha gente lo haga, pues no toma las prevenciones que yo no tomé en mi momento. El que se mete a política se mete en muchos líos, se gana muchos enemigos. Y hoy con las redes es Sí, hoy terrible. con las redes todo eso. Estuviste un tiempo en una situación muy difícil de tu vida, Sí, claro, privado de la libertad. estuve 8 meses privado de la libertad. en ¿Cómo un lograste proceso. salir de ahí, mijo? Pues primero con la verdad. Sí. Y el juicio sigue y llegará al final donde tengo que demostrar la verdad. Ajá. Nosotros nunca estuvimos porque se haya perdido un peso. Ni Ajá. la fiscalía nunca ha dicho, que es la Sí. que me acusa, de que se haya perdido un peso. Ajá. Dice que el contrato empezó a ejecutarse antes de firmarlo, lo que no es cierto, pero habrá que demostrarlo en el proceso. Ajá. Pero jamás dice que se perdió un peso y mucho menos dice o acusa o vincula a temas de omisiones mías en lucha contra la banda multicriminal. Jamás. Ah. Pero los medios, llevados por error y equivocación a que los indujeron, dijeron fue otra cosa. Y eso es lo que ando aclarando en mi historia, que mi historia puede ser la suya, pero ojalá usted tome medidas para que no pase. Fue víctima de un exterminio digital. Del exterminio digital que trato en el libro. Sí, señor. Una mentira repetida y repetida hace mucho daño. Y la invitación a la gente de todo el Valle del Cauca, de todo el país, es que conozca esta historia. Sí. ¿Cierto? Esa es Para mi idea. que, como decís vos, no, que no le pase a usted si se va a Sí, meter claro, en política. Sí. claro. Que Y asuma si- prevenciones, todos esos temas, ¿cierto? Y si ve que una mentira suya empiezan a decirla mucho, tome medidas. Yo no las tomé porque Y yo... siendo usted confesionista, mijo, ¿cómo no tomó la medida? Pero está bueno ese. Sino que a mí, ¿qué me pasó? Yo dije, pero ¿quién de Tuluá que me conozca va a creer una mentira de esas? Y mira dónde terminamos. Ay, mira dónde terminamos. Bueno, entonces, la invitación es a que la gente lea el libro, ¿no? Sí, a todos nos toca. Sí. Sí. Será lanzado próximamente oficialmente. Hoy está en algunas librerías de Tuluá. Sí. Y pronto estará en Cali en algunas librerías que les avisaremos para que Eso, para que la lo gente pueda encontrar. para que la gente lo pueda encontrar. Y va a seguir usted con la carrera también de seguir en el tema escritor y todo eso. ¿Le gustó esto? A mí de me leer? encanta aquí, es el tercer libro que escribo, pero el primero que publico. Ah, ya Sino había que escrito libros más, mi hijo. Sí, sino que estando privado de la libertad y viendo sufrir a mi familia, Sí. yo dije, tengo que escribir mi verdad Sí. y pedirle el favor a la gente influyente como usted, Manuel, Ajá. que me deje contarla para Sí. que la gente no se quede con lo primero que le dijeron, Sí. sino que llegue a averiguar qué fue la verdad. Sí.
Simón Bolívar lo dijo hace muchos años. Simón Bolívar. Un pueblo que no conozca la verdad se va con una tesis y a veces comete injusticias. Ujú. Por eso hay que siempre escuchar el otro lado, la otra cara de la moneda. Y eso lo predijo Bolívar. Epa, Bolívar, Simón Ahí yo Bolívar. en el libro cito ese tema. Entonces la invitación a que la gente lea el libro, mijo. La invitación a que lean el libro, hallen la verdad, Sí. encuentren la verdad en los enlaces que yo relaciono en el libro, Sí. averigüen. Y lo importante para mí hoy es que mi familia y yo podamos estar tranquilos de que nuestro accionar. Hola, y sobre verdad, todo estamos mío, aquí refresco en un parque, Sí. calmados la vida. Así ando en Tuluá, y así aquí ando anda en gente Bogotá. por todos lados y yo veo que nadie te dice nada ni nada. No, ¿ve? no, nunca. Y en ¿Ve? Tuluá jamás. El que me Ya conoce pasó sabe que es Doña mentira. Melba, pasó Mélida, pasó Chucho. Ujú, sí. Ve, pararon todos, ve, y nadie... Sí, no, no, Sí. salvo cariño que la gente me demuestra siempre. Y más la gente que se benefició de una u otra forma de todo lo que hicimos por la ciudad. Entonces ya saben, a leer el libro, a todo nos toca. He leído algunas partes del libro, se ve muy interesante. Hay que leer porque si usted no lee, termina en el reggaetón, termina de realities, de influencer, hay que leer, ¿cierto? O la casa de los famosos. Bueno, muchas gracias, John Jairo Gómez Aguirre. Manuel, muchas gracias a usted. Muy amable. Muy que amable, yo. Vamos a seguir parqueando por ahí, leyendo libros, mijo. ¿Qué más? Es lo que hay. ¡Ay, bendita! Hola, ¿cómo está? Desde Galilea, capital de Jerusalén.